Bueno, nos toca revisar hoy día los medios de transmisión. Vamos a inicialmente revisar lo que es el espectro electromagnético y luego vamos a dividir el estudio de la parte de medios de transmisión en dos partes, la parte que son medios guiados o la parte alámbrica y los medios no guiados o la parte inalámbrica. Para poder transmitir señales mediante ondas electromagnéticas, o sea, esa es la forma más común de hacerlo, perdón, se tiene un espectro que de alguna manera delimita los medios que vamos a usar a cierta frecuencia que se puede utilizar de este espectro electromagnético. Entonces, en esta gráfica podemos distinguir en la parte superior una línea que es la luz visible. Eso es lo que nosotros podemos percibir, esa onda de frecuencia. Entonces, fíjense que hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos muchas más subfrecuencias, frecuencias mayores o menores, que nuestros ojos no pueden distinguir y sin embargo se pueden utilizar para distintos propósitos. En nuestro caso, tenemos un espectro de 10 a la 4 a 10 a la 15 que se pueden ir utilizando dentro de los medios de transmisión. Tenemos el par trenzado, algo que vamos a revisar hoy día, por ejemplo, cable de cobre, que tiene este espectro, un cable coaxial, que también vamos a revisar hoy día, la radio AM, radio FM. Si se fijan, la radio FM está un poco solapada con televisión. Es así que si hay alguna emisora que no tiene licencia adecuada o un canal de televisión de señal de canal bajo, 2, por ejemplo, canal 2, podrían solaparse y se podría escuchar la transmisión de una en la otra. Tenemos microondas terrestres y los microondas satelitales. Muy por encima está la fibra óptica. Entonces son los elementos que vamos a ir revisando en la materia. Estas frecuencias normalmente están definidas a nivel internacional. Sin embargo, cada país tiene la libertad de poder cambiar estos límites o desarrollar su propia tecnología. Un ejemplo típico son el Japón en FM. Si alguna vez ustedes han visto una radio FM de Japón, parte del 80 y llega hasta el 88, mientras que las radios que no son de Japón en FM son del 80 al 108. No implica que Japón tenga más o menos emisoras de radio. Ellos trabajan con distintos códigos como FM1, FM2, etc. y tienen subfrecuencias a ese nivel. Entonces cada país define lo que quiere hacer. Por ejemplo, un ejemplo malo de esto es que la frecuencia de 2.4 GHz se utiliza actualmente como un espacio libre para comunicación inalámbrica, sobre todo a nivel de Wi-Fi o Bluetooth. También los teléfonos inalámbricos. Sin embargo, estos 2.4 GHz en Bolivia estaban asignados a un canal de televisión por cable en La Paz. Bueno, obviamente ya se ha hecho la corrección adecuada, pero cada país puede repartir su comunicación de esta manera. Entonces, les decía que vamos a dividir nuestro estudio en dos formas de hacerlo: los medios guiados y los medios no guiados. Empezamos con el cable coaxial, tal como hemos empezado con la topología en bus. Es el primer medio que se ha utilizado para crear redes locales, lo que conocemos como redes locales. Si no conocen el cable coaxial para red, un cable muy parecido es el cable coaxial que se utiliza para televisión. Hay una norma, en un caso es RG58, en otro caso es RG56. No se diferencian mucho los conductores para este tipo de cable. ¿Cuál es la característica de un cable coaxial? Primero, para redes existían dos tipos de cable, un thin y un thick, un coaxial delgado y un coaxial grueso. El coaxial delgado era para conectar las computadoras unas a través de las otras y crear una red en un bus. Las coaxial gruesos se utilizaban para extender estas pequeñas LAN en algo que podríamos considerar WAN. Inicialmente San Simón empieza su red, la red
universitaria con cable coaxial grueso. El camino por donde está ahora el backbone de fibra óptica era utilizado con un cable coaxial grueso. Claro que los dispositivos que necesitamos para llevar de grueso a delgado son una especie de media converters o bumper tap. Significa que vamos robando señal para poder cambiar de medio del canal grueso al coaxial delgado. Concentrémonos en el tipo de cable o en las características del cable. Si se fijan la gráfica de la izquierda, tenemos un conductor interno, normalmente es un alambre de cobre grueso, y tenemos una malla externa de cobre, que en este caso es el conductor externo. Ambos conductores son necesarios para la comunicación, no solo el conductor interno, sino también el conductor externo. Con los dos se logra el circuito, con uno solo no. Tenemos una cubierta de plástico y tenemos normalmente un plástico especial como aislamiento entre el conductor interno y el conductor externo. A veces este aislamiento, dependiendo de las características del cable, también puede tener un papel tipo aluminio que recubra el aislamiento plástico para poder aislar mucho más. Están dos cables en paralelo. ¿Qué tipo de ruido están intentando aislar? Las interferencias Sí, pero ¿qué tipo de interferencia? ¿Qué tipo de ruido? electromagnéticas. Exactamente. Entonces, la idea de este aislamiento, que parece exagerado, es útil para este tipo de cables y prácticamente se anula el ruido electromagnético, lo que constituye un buen conductor para información, para datos. Actualmente se utiliza para televisión por cable, pero también se lo utiliza mucho en antenas. Ese es el uso mayor que se le da para cuando hablamos de redes de datos, antenas. Sin embargo, una compañía de Internet en nuestro país utiliza cable coaxial. ¿Alguien tiene conexión con cable coaxial a su casa de Internet? ¿Nadie? Yo hice. ¿Qué compañía es? Sigo. Ajá. Ellos llegan con fibra óptica hasta cierto lugar y de ahí a la casa conectan un cable coaxial. Se van a dar cuenta en nuestro estudio que el cable coaxial es half duplex, porque utiliza los dos hilos, o para transmitir o para recibir. La fibra óptica, en esencia, es full duplex, y van a entender eso cuando vayamos a estudiarla. El detalle está, ¿cómo hacemos que una fibra que está manejando un full duplex se pueda bajar a un half duplex? ¿Es suficiente? ¿El ancho de banda es suficiente como para darle servicio? Bueno, los usuarios no se quejan, ¿verdad? Aquí tenemos el cable coaxial delgado y que en la práctica simplemente es el grosor, perdón, el cable coaxial grueso. En la práctica solo es el grosor lo que diferencia en este tipo de cables. Obviamente, el cable coaxial grueso permite alcanzar hasta 500 metros y el cable coaxial delgado permite alcanzar, en teoría, hasta 200 metros. En la práctica, 185 metros. Para utilizar la conexión de los equipos a este tipo de cable, se utilizan unos conectores llamados BNC, que vienen a ser de bayoneta, así se los han denominado. Y cada dispositivo tiene que utilizar un conector en T para lograr que se arme lo que vamos a conformarlo como la parte de red. Tengo un inconveniente para poder mostrar esto. A ver, bueno, vamos a utilizar esto. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Okay. El problema es que estoy compartiendo la ventana y la estoy grabando. Entonces, si comparto otra cosa, ustedes van a poder ver, pero no van a ver la grabación. Ese es un inconveniente. Lamentablemente el Meet ya no nos permite guardar. Entonces, este tipo de conector BNC se coloca en ambos extremos del cable y la disposición que se hace es la que aparece en esta gráfica. Aquí tenemos una computadora con una tarjeta de red que tiene un conector BNC. Se coloca el conector en T y a ambos extremos se coloca lo que es el cable
de coaxial con el conector BNC. El cable coaxial entonces va a tener este tipo, vamos a llegar a tener este tipo de conexión. Es esta es. Si se fijan, es un bus que se forma a través de las T's que se colocan en cada tarjeta de red y los cables BNC correspondientes. La distancia máxima entre equipo inicial y equipo final debería ser 200 metros. En la práctica es 185 metros lo que funciona bien, lo que funcionaba bien. ¿Está bien? Esto sigue una norma XYZ, donde X es la velocidad, Y es el medio de transmisión. Ayer hemos visto esas técnicas de transmisión, banda base, banda ancha, ¿se acuerdan? Y Z vendría a ser inicialmente la distancia y luego ha cambiado a la tecnología. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero el cable coaxial delgado seguiría la norma entonces XYZ denominándose 10 base 2. El 10 es 10 megabits por segundo. Base es banda base. Significa para redes locales. Y el 2 se multiplica por 100 hasta 200 metros. Ya saben que en la práctica es 185. Una característica interesante es que en los extremos aparece algo que se denomina terminador. Fíjense, en ambos extremos está un terminador. Y esto es interesante. Si tuviésemos una tubería de agua, imagínense que el cable coaxial que aparece en la figura es una tubería de agua y cada una de las casas de los vecinos está obteniendo agua de esa tubería. Si uno de los extremos estuviese abierto, ¿qué sucedería? Bajaría el caudal. El agua se desperdiciaría. O sea, si estamos en este extremo, el agua se iría y no beneficiaría a nadie. ¿Qué pasa si le ponemos un tapón? Obviamente evitamos que el agua vaya y lo que va a hacer el agua es llegar a ese extremo y rebotar, ¿verdad? No importa con qué presión vaya, va a llegar y va a rebotar porque tiene un tapón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. La comunicación que fluye en este tipo de redes es broadcast. Si este equipo quiere mandar algo, va a ir por este lado y va a ir por este lado y va a llegar a cada equipo. Va a llegar al borde y lo que se tiene que evitar ahora es que rebote. Lo contrario al agua. Para lograr esto, se coloca un terminador, un conector que está cortocircuitando los dos conectores. Y en este cortocircuito coloca una resistencia de 50 ohmios. Esto permite que la señal muera, no rebote, no vuelva. Los terminadores los podemos ver. Este es un terminador, fíjense. Bueno, pero vamos a buscar uno que se muestre claramente. Vamos a ver que se muestre del otro lado, ¿no? Vamos a poner. Fíjense que este dice, bueno, dice 50 ohmios. Este es el que utilizamos. Este lo deben usar para televisión por cable, porque televisión por cable tiene 75 ohmios. Este es el que nos interesa, 50 ohmios. No aparece ningún tipo de circuito, o sea, no podemos saber si realmente adentro tiene una resistencia, pero eso es obvio. Los dos conectores están conectados con una resistencia internamente. Ese es un terminador. También es importante que uno de los dos lados, como en este caso, tenga una pequeña cadenita o tenga un conector que se va a atornillar al chasis de la computadora. Uno de los extremos. ¿Qué logramos haciendo eso? ¿Qué logramos conectando uno de los extremos al chasis de la computadora? Eliminar estática. Electricidad estática, justamente. Si se dan cuenta, estos conectores son metálicos, se nota. No son plásticos forrados con pintura metálica, son metálicos. El detalle está en que
Cuando se va a arreglar este tipo de redes, cuando se iba a arreglar este tipo de redes, porque fallaban mucho, es un cable de cobre que se colocaba entre las computadoras, como habíamos visto. El detalle estaba en que si estas computadoras, o sea, aquí este cable estaba colgando de una máquina a la otra y se movía demasiado, cuando un cable de cobre se va moviendo demasiado, se rompe. El detalle es que la cobertura no permitía ver la rotura, o sea, físicamente no se notaba, pero toda la red caía. Vamos a suponer que tenemos, no sé, 20 computadoras ahí en la red. ¿Cómo sabemos dónde está la falla? Ninguna funciona, o sea, no entran en red. ¿Cómo podríamos determinar la falla? ¿Se acuerdan que el mantenimiento era caro? Una de las desventajas de esta topología. Vamos a justificar por qué. La instalación es barata, pero el mantenimiento es malo. ¿Cómo determinamos dónde está la falla? ¿Qué harían? Verificar una por una, supongo. Verificarían una por una. ¿Cómo verifican? Quizás punto a punto. Ya, pero sería dividir en dos todo el trabajo. O sea, si son 40 máquinas, tienes que hacer 20 conexiones. Bueno, obviamente es mejor que hacer 40, que revisar 40. El detalle que se puede hacer es una búsqueda binaria. Dividimos en dos la red y colocamos el terminador aquí. Y este segmento lo probamos. Si funciona, aquí las 10 máquinas o las 20 máquinas están arregladas. Ponemos el terminador a este otro extremo. Si no funciona este lado, ya sabemos que la falla está por ahí. Volvemos a dividir entre dos y encontramos el problema. Ahora, al conectar y desconectar, al poner terminadores, desconectar de la tarjeta de red, etcétera, etcétera, se nos da cuenta que son conectores metálicos. Vuelvo a repetir eso. ¿Qué implica? Que si tenemos un piso húmedo, hay humedad en el ambiente o está demasiado seco, hay alfombra en el espacio donde estamos trabajando, se va a generar corriente estática, electrostática. Y al tocar nosotros la parte metálica vamos a descargar la corriente electrostática hacia nosotros. Aparte de darnos un susto o patearnos la corriente, podemos quemar la tarjeta de red. Entonces, esta es la razón por la cual uno de los extremos tiene que estar aterrado. Aquí está el terminador. Este terminador, fíjense que no está aterrado, ¿no? Esta es la forma en que se conecta, pero uno de los extremos se tiene que aterrar. Creo que aquí es donde he puesto el... Sí, aquí está. Entonces, uno de los extremos, un terminador siempre va a tener una cadenita que se puede atornillar a la fuente de alimentación de la computadora, o lo más cercano que tengamos de chasis metálico de la computadora. Es una forma de evitar esas descargas electrostáticas hacia las personas. No dañan a la persona, no dañan a la tarjeta. Entonces, el inconveniente mayor para el mantenimiento era el que acabo de citarles. Ahora bien, aquí tenemos, este es un cable coaxial delgado, 10 base 2. Este es un cable coaxial grueso, pero no es la forma correcta de ver. Vamos a ver, 10 base 5. Thick Ethernet. Estos son los media converters. Es decir, podríamos pasar de un cable coaxial grueso a un AUI o un cable coaxial grueso a un cable coaxial delgado. Aquí fíjense que aparece como transceptor. Aquí está un poco más claro, pero aunque esta es una mezcla. Aquí estamos mezclando un coaxial grueso por aquí, 500 metros, y lo estamos llevando a un UTP, a un hub en este caso. Pero podríamos haber llevado a otros buses de 10 base 2. No aparece eso en la figura. No hay figuras de ese tipo. Sí, solo aparecen las gruesas. Entonces, una forma de robar señal es justamente esta. A veces se llamaba vampire taps, porque era una especie de cocodrilos que mordían el cable coaxial grueso y permitían hacer que la señal se robe. Esta es la comparación de un cable coaxial grueso frente a un UTP. Este es un gráfico interesante para que vean el grosor del cable grueso, del 10 base 5. Ahora, 10 base 5, ¿qué significa? 10 megabits por segundo
Banda base, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros? 10 base 2, ¿cuánto alcanzaba? 500 metros. Fíjense que aquí está una figura donde aparece 500 metros máximo. El detalle está que podíamos utilizar entre cada extremo un amplificador. En esa época se utilizaban los... no recuerdo bien el término. Bueno, se utilizaban bridge, pero antes del bridge se utilizaba otro elemento que amplificaba la señal y podía alcanzar otros 500 metros. Es así que San Simón podía tener el campus universitario cubierto con una red coaxial, porque se colocaban amplificadores entre cada uno de los extremos de 500 metros y se alcanzaba una buena distancia para hacer la red. ¿Está bien? ¿Qué otra consideración que hay que hacer en el cable coaxial? Bueno, ya no se usa para redes, lo que se utiliza es solamente para cuestión de antenas. Existe una norma que se llama, en vez de, para que vean la diferencia, 10 Broad 36. ¿Qué significará esto? A diferencia de los 10 base 2 o 10 base 5. ¿Qué significa esto? Televisión por cable. Se utiliza en televisión por cable, aquí está un buen ejemplo de esto, lo que les había dicho hace rato. 10 base 5, coaxial de 50, 10 base 2, coaxial de 50. Aquí tenemos el 10 Broad 36, coaxial de 75, televisión. ¿Cuánto alcanza? 500 metros, 185 metros y 1800 metros sin amplificador, aunque 36% nos daría 3600 metros. Entonces, cada cierta cantidad de manzanos van a ver en los postes un amplificador, una caja que está amplificando la señal y está permitiendo alcanzar otros 1800 metros. ¿Está bien? Entonces, esta norma es importante para diferenciar de qué medio estamos hablando. ¿Dudas hasta ahí sobre cable coaxial? Este tipo de red utiliza, como hemos visto, o es utilizada para la topología bus, esta topología. Resulta que Token Ring, en la época, Anillo, era una de las empresas que más redes vendía, aunque sus redes eran basadas en Unix y solamente con terminales tontas, eran muy caras, etcétera, etcétera. No era la razón por la cual se pone a competir la topología en bus con cable coaxial. ¿Cuál es el inconveniente mayor de esta topología que hemos determinado? Su alto costo de mantenimiento. Exactamente. Entonces lo que hacemos es pasar a otra topología que se llama estrella, donde utilizamos un hub inicialmente, no un switch, un hub. Y tenemos que poner otro tipo de cable. ¿Qué tipo de cable utilizamos? Par trenzado. El par trenzado no es una invención de las redes. Entonces, el par trenzado ya se utilizaba en líneas telefónicas, se utiliza en líneas telefónicas, y sin embargo, las categorías iniciales que eran para líneas telefónicas se han ido reforzando en el ancho de banda. Y la categoría, por ejemplo, 5, es una de las primeras que se ha utilizado para redes. Fíjense que la categoría 4 se utilizaba en redes IBM, las de anillo. Entonces, el mismo tipo de cable de la empresa competidora que era IBM para Ethernet se utiliza para colocarlo en una topología diferente, estrella. La categoría 5 transmite hasta 10 megabits por segundo. La categoría 5E hasta 100. La categoría 6, 1000. La categoría 6A, 10.000. La categoría 7, 10.000. Ahora, ¿cuál es la lógica de que exista un 5, 6 y 7? Razonable.
estamos hablando de 100, 1000, 10.000. Pero ¿por qué existe una 5E, una 6A y una 7A? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? La última es 8. Tenemos 100, 1000, 1000, 10.000, 10.000, 10.000, 40.000. Pero fíjense la diferencia entre 5 y 5E, entre 5E y 6, entre 6 y 6A y entre 6A y 7. ¿Cuál es la lógica? Si yo quiero comprar un cable de buena velocidad, compro un categoría 5E ahora. Es más barato que un categoría 6 y prácticamente me da la misma velocidad. Es cuestión de mercados. Resulta que categoría 5 se pone, no sé, se empieza a popularizar con las redes en estrella, aparecen los switches y hacen que se maneje de mejor forma todavía esto. Entonces, en el mismo estándar 5 se hacen mejoras y se le llama 5 Enhanced, mejorado. Y se logra 1 gigabit sobre los 100 megabits que tenía con con el mismo ancho de banda. Es bastante interesante. ¿Qué se tiene que hacer para tener más velocidad? Vamos a ver más adelante en esta parte del tema. El detalle está en que 5E no solamente es una mejora de la 5, sino que se sabía que se estaba trabajando sobre otra categoría, la 6, que iba a transmitir 1 gigabit. Entonces, los fabricantes de la 5 trabajan en mejorar su producto y sacan una 5E que tiene las mismas características que la 6. En la práctica, le están quitando mercado a un precio más barato. ¿Qué pasa con 6? 6 era el estándar para 1 gigabit, pero 5E le había quitado mercado. ¿Qué hacen los de 6? Lo mismo, saben que iba a salir un 7 y trabajan en una mejora de su 6. Así que el 6A es una mejora del 6 que en la práctica es igual que el 7. Es cuestión de mercados, es una pena. O sea, cómo hacen perder un esquema de estándares simplemente por cuestión de competencia. Perdón, Inge, ahí tengo una duda. Dime. Dice que no hay diferencia alguna entre, bueno, el 6A, digamos, y el 7. En la velocidad, la velocidad no tiene diferencia. Claro, ya. La velocidad, porque Lo que tiene el resultado el cliente final. O sea, para el cliente final le cuesta más barato tener lo mismo en velocidad. Porque el estándar, si se fijan, el estándar de la 5E es 100 MHz su ancho de banda, de la 6 es 250, de la 6A es 500, de la 7 es 600. Ahí hay diferencia. Y lo que mandemos, obviamente, va a tener mayor diferencia. Pero la velocidad de descarga medida es prácticamente la misma. A eso me refiero. sí, yo me refería a qué va a afectar, digamos, la frecuencia de cada cable. Es el ancho de banda, es lo que permite. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de el ancho de banda y de Nyquist y Shannon. ¿Se acuerdan? Entonces, el ancho de banda nos da una limitación. Entonces, aquí va a haber una limitación menor si es que utilizamos el de 100 MHz y una limitación mayor si utilizamos el de 250 MHz. Es decir, si la tecnología va avanzando y podemos mandar más cosas por dentro, podemos mejorar las velocidades con estas frecuencias. Porque el límite es mayor. La capacidad es mayor, perdón, no el límite. La capacidad es mayor. Y hemos hablado de la modulación y la codificación y las formas en las cuales se mandan más datos en un mismo, para una misma capacidad. Entonces ahí tiene la ventaja. Claro que con el avance tecnológico ya estamos, en el mercado ya existen categorías 7 como si nada. Cuestan un poco más caro, pero ya existen 7. Y hasta el momento no se ha llegado a utilizar esta capacidad plena o esta otra. Entonces, no tenemos gran diferencia del audio usuario. Se está trabajando en categorías 9, en categorías 10. Lo máximo que tenemos a nivel de UTP es 40 gigabits por segundo. Esto, categoría 8, lo máximo.
Ahora, se dice que se ha alcanzado el límite, porque las categorías 9 y 10 están trabajando a más velocidades pero a menor distancia. ¿Qué distancia alcanza un cable UTP? El cable coaxial alcanzaba 185 metros pero completos en toda la red. Con UTP tenemos lo mismo. ¿Se acuerdan dónde está? Aquí. Entre este extremo y este extremo tenemos 200 metros, aquí. Es decir, el UTP alcanza ¿cuánto? De extremo a extremo, de punto a punto. Solo 100. De este punto de estación de trabajo al hub es 100 metros. Hablamos de 200 cuando ponemos entre dos equipos. Los UTP de categorías mayores tiene mayores velocidades pero distancias menores. ¿Para qué sirve? Para una granja de servidores, donde un sitio de que sea un data center, para este tipo de cosas sirve. Es más barato que comprar fibra óptica. Entonces pueden utilizar categorías mayores con distancias menores para esos equipos donde están cerca. Pero ya para conectar computadoras tenemos máximo 40 gigas con 100 metros. Máximo. Ahora bien, analicemos un poco las características, no tanto las categorías. ¿Cuál era el principal inconveniente del cable coaxial? ¿Cuál era el inconveniente del cable coaxial? Costo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque era difícil encontrar la falla. Si cambiamos la topología, ¿es difícil encontrar la falla? Es decir, ¿la falla de un equipo afecta a la red? Ya no. Si este equipo falla, todos los demás siguen funcionando en la red. Y nos damos cuenta que este equipo falla porque el LED en el hub se va a apagar. O el LED en la tarjeta de red se va a apagar. Y vamos a tener tres posibilidades de falla. El puerto del hub, el cable en alguno de sus extremos o en el cable mismo, o la tarjeta de red del equipo. Sabemos dónde buscar. Obviamente lo primero que se hace es eliminar el puerto del hub. Es decir, este cable se conecta a otro puerto. Si funciona, ya sabemos cuál es la falla. Si no funciona, descartamos el hub y cambiamos de cable. O si el cable está tendido, buscamos la forma de probar el cable con un probador y cambiar conectores en los extremos. Si la falla está al centro, tenemos que cambiar de cable. Si el cable está bien, hemos probado que con un cable nuevo y con un puerto nuevo aún no funciona, la tarjeta de red está mal. Se cambia tarjeta de red y se soluciona el problema. Pero el problema está aislado. Entonces, simplemente cambiando la topología en este sentido, hemos logrado anular la principal falla del coaxial. ¿Cuál era la principal ventaja del coaxial? ¿Su fácil instalación? No. Les he hablado cuando les estaba diciendo cómo estaba constituido el coaxial. Aquí les he hablado de la principal ventaja. Su aislamiento. Exactamente. Aislamiento al ruido electromagnético principalmente, porque son dos hilos en paralelo que van a generar un campo electromagnético y este aislamiento está evitando que ese campo interfiera. ¿Cómo logramos que se anule el campo electromagnético en par trenzado? Porque tenemos que igualar, por lo menos, su ventaja y mejorar su falla. Ya hemos mejorado su falla, su desventaja. Ahora tenemos que igualar su ventaja. ¿Qué hacemos en el cable de par trenzado para que se elimine de alguna forma el ruido electromagnético?
Si el problema es que los hilos del coaxial iban paralelos, ¿cómo van a ir los hilos del par trenzado? Le estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Van a ir trenzados. ¿Y qué implica que estén trenzados? Evitar que una sección mayor esté en paralelo. Por lo tanto, los campos magnéticos no van a ser tan fuertes. Pero hacemos algo adicional. ¿Qué es lo adicional que hacemos? Aquí tenemos un par azul y un par naranja. De los 8 hilos que tiene el UTP, estamos utilizando 4. Resulta que colocamos corrientes contrarias, positivo en uno de los hilos y negativo en el otro hilo. ¿Qué pasa con las corrientes contrarias? Física. ¿Se atraen? Se anulan. Entonces no existe campo electromagnético cuando ponemos un par trenzado y la información viaja por ese par. Es importante en UTP utilizar los pares. Cada hilo está trenzado con su par. Veamos. Aquí tenemos una gráfica de eso. Si se fijan, verde tiene un blanco verde, el naranja tiene un blanco naranja. Y se nota que es un blanco naranja porque aquí está el segmento blanco y aquí pintadito naranja. El café tiene blanco café, el azul tiene blanco azul. Cada uno está con su par. Entonces tenemos que respetar el par para hacer las conexiones. Hasta la categoría 5E solo se utilizan 4 hilos para hacer la conexión. El estándar del cable UTP son estos 4 colores: verde, naranja, café y azul, con su correspondiente par. ¿Está bien? No hay otros colores para UTP, solo son 4. Son 8 hilos. Les decía que si mandamos corrientes contrarias, estamos asegurando que tengamos una conexión como la de coaxial. Entonces, con esto hemos logrado igualar la ventaja de coaxial. Con la topología en estrella hemos logrado anular la principal falla de coaxial. ¿Coaxial qué tecnología de transmisión tenía? Es broadcast. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿No? Hasta les he hecho un dibujito y todo. ¿Cómo será en la estrella con un hub? Sigue siendo broadcast. Si ustedes recuerdan, les he dibujado, no tengo algo para escribir encima, pero les he dibujado que el hub en la práctica era como tener un punto de unión de todos los hilos. ¿Recuerdan? Y todavía les he mostrado que ese punto, si lo extendemos como una línea, se vuelve un bus. O sea, así de equivalentes, lógicamente son. ¿Recuerdan eso o no? Sí. Entonces, sigue siendo broadcast. Ahora bien, coaxial nos permitía transmitir en full duplex o half duplex. No. Coaxial, ¿en qué nos permite transmitir? Duplex. Half duplex. ¿Por qué? Porque utilizamos solo 2 hilos. Aquí arriba está, solo tenemos 2 conectores. El conector interno y el externo, no tenemos más. Entonces, lo máximo que nos permite esto es half duplex. Si en UTP, en vez de utilizar 2 hilos, utilizo 4, ¿qué tengo? Full duplex. Full duplex. Entonces estamos mejorando y esta es la razón por la cual se ha ganado. Primero, se ha logrado anular la falla, igualar la ventaja y mejorar la transmisión. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Qué norma se utiliza en UTP, en par trenzado? Vamos a ver. Estos son los cables, las categorías, hemos hablado sobre esto, pero quiero mostrarles la norma. Empezamos con 10 base, o sea, empezamos con 10 megabits. Exactamente lo mismo que teníamos en coaxial, las primeras transmiten a 10 megabits. Pero como no teníamos que definir una distancia, como en el caso de coaxial, se coloca la tecnología Twisted, que es trenzado. Entonces 10 base T tiene una serie de cambios. 10 base T, luego aparece 100 base T, 1000 base T, 10G base T, 40G base T. Claro que la T va variando con algunas otras letras. Aparece TX, T4. ¿Qué implica eso? Que vamos usando no solamente 4 hilos. En categoría 6 ya usamos los 8 hilos. Si utilizamos un par para transmisión y un par para recepción, tenemos el doble utilizando los 8 hilos. Antes de que aparezca la categoría 6, se estaba subutilizando. Se utilizaban solo 4 hilos de 8. ¿Para qué se utilizaban los otros 4? ¿Qué funciones le habían dado? Porque tienen que encontrarle algo. Estamos pagando por algo que no usamos. Usamos 4 hilos y estábamos pagando por 8. Lo mismo en el teléfono. Si ustedes recuerdan, los cables telefónicos venían con 4 hilos. Y el RJ11 solo soporta, o sea, el teléfono, perdón, solo funciona con 2. Entonces siempre se ha pagado por un cable que no se usa. Se hace un diseño pensando en el futuro, en un uso futuro. En UTP se han empezado a buscar en qué se podía usar esos 4 hilos restantes. ¿En qué se han usado? Energizar. Se llama Power over Ethernet. PoE. ¿Alguna vez han escuchado eso? Podíamos mandar, vamos a suponer que estos son los 4 hilos restantes. Con estos dos podíamos mandar corriente continua. Voltaje en corriente continua, de tal forma que podíamos alimentar al otro lado un dispositivo, por ejemplo un access point. Pasábamos con 100 metros desde el hub, desde el switch, y poníamos un access point para que se parta inalámbricamente la señal, pero este necesitaba enchufarse. Entonces, en vez de que le pongamos alimentación directa a ese lugar, le mandábamos por el cable energía eléctrica. Ese es un uso que le han dado a esos 4 hilos que no se estaba usando. Actualmente se los usa. Se utiliza los 8 hilos. ¿Cuáles son los hilos comunes que se tienen que saber instalar en un UTP? O sea, ¿qué número de hilos se utiliza? 4. ¿Cuáles son los 4? El 1, el 2, el 3 y el 6. Esos son los que toda tarjeta actual o antigua reconocen para transmitir y recibir. Entonces, ¿cuál es la norma para poder hacer el cableado correcto? Existen dos. La 568A y la 568B. Creo que tengo esto en la misma, está publicado para ustedes. Voy a subir lo que tenemos para que trabajemos sobre lo mismo. Me acuerdo que hay eso. Podemos tener 3 tipos de cables con UTP. Se pueden armar 3 tipos de cables. Un cable que se llama directo y es el cable que se utiliza cuando se va a conectar una computadora, ¿dónde está? Aquí, a un hub o una computadora a un switch. ¿Qué implica que el cable sea directo?
Los 8 hilos tienen que corresponderse, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etcétera, etcétera. Los 8. Eso es un cable directo. Es la forma más fácil de construir un cable UTP. Ahora, ¿cómo se saben las posiciones? Hay mucho ruido aquí afuera. Entonces, aquí tenemos un cable directo. Todos estos son los propósitos de un cable directo. Se utiliza cuando se va a conectar un router a un switch, un router a un hub con un switch, un hub con una máquina o un switch con una máquina. Cuando se va a utilizar un router a una PC, un switch a un switch, aquí se puede utilizar o cable directo o cable cruzado. Perdón, aquí estamos dos dispositivos, cable cruzado. Hub a hub, cable cruzado. Router a router, cable cruzado. El elemento más importante, ¿cómo conectamos dos máquinas? Sin necesidad de un elemento intermedio, con un cable cruzado. ¿Qué implica un cable cruzado? Que tenemos que cruzar transmisión con recepción. Entonces, si aquí tenemos el 1 y el 2 como recepción aquí, tenemos que cruzarlo con recepción de este otro lado, con el 3 y el 6. El 1 con el 3 y el 2 con el 6. El 3 de este lado con el 1 y el 6 de este lado con el 2. De esta forma tenemos un cable cruzado y no necesitamos un elemento intermedio. El cable nos permite hacer que nuestras dos máquinas se conecten en red, transmitiendo y recibiendo sin mayor problema. Les decía que aquí tenemos, por ejemplo, conexión directa. Entonces aquí tenemos los hilos. Implica que si enumeramos del 1 al 8, podríamos colocarlo en este sentido y podríamos empezar con el verde. Si empezamos con el verde, la norma que estamos usando es la 568A. Ya saben que 4 hilos son importantes, el 1, 2, el 3 y el 6. Entonces empezamos con el verde, 1 y 2, y el otro par sería naranja, 3 y 6. Si hacemos el D, el 1 y el 2 es naranja y el 3 y el 6 son verde. En ambas normas, el azul y el café mantienen su ubicación. Siempre se empieza con blanco, verde o blanco, naranja, y luego su par es naranja. El 3 va a ser el blanco, en este caso verde, y el 6 va a ser el verde. La única diferencia está que por norma no se sigue ese mismo orden en el 4 y el 5. Se empieza por azul y se pone blanco-azul. Solo ahí, al centro. Porque el 7 y el 8 también empiezan con blanco, café, café. Esto es norma 568B y esta es norma 568A. ¿Cómo se logra un cable cruzado? En un extremo hacemos la A y en el otro extremo hacemos la B. ¿Qué estamos logrando? Si se fijan, la 1, que es blanco-verde, la estamos cruzando con la 3. La 2, que es verde, la estamos cruzando con la 6. La 3, que es blanco-naranja, la estamos cruzando con la 1. Y la 6, que es naranja, estamos cruzando con la 2. Estamos logrando hacer lo que les había dicho, transmisión con recepción. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte? Vamos, me he desconectado, no me escuchan. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende un poco, Inge, ¿Qué es lo que no entienden entonces? el par cruzado de las normas 568A y el 568B. Bueno, esto se puede entender. ¿En qué momento se usa el cable cruzado y en qué momento se utiliza el cable directo? ¿Sí? Sí. Cuando conectamos entre dos máquinas, utilizamos cable cruzado. Cuando conectamos entre dos dispositivos o una máquina a un router para poder configurarlo, necesitamos cable cruzado. Pero cable directo se utiliza cuando son entre dispositivos normalmente y una computadora al dispositivo. O sea, cuando vamos a conectar nuestra máquina al hub o al switch, cable directo. Pero cuando vamos a conectar nuestra máquina a otra máquina, cable cruzado. Lo más básico. Ahora, ¿se puede conectar una máquina con cable cruzado a un switch? Actualmente sí. ¿Se puede conectar dos máquinas con un cable directo? Actualmente sí. ¿Por qué? O sea, la norma es una cosa. Lo que se puede hacer ahora es otra. ¿Pero por qué? Todas las tarjetas actuales, incluyendo los puertos de los switches, vienen con algo que se llama
Autonegociación. Me ha fallado el término en inglés. Autonegociación. Algunos se llama autosense. ¿Qué implica? Que si el puerto está, normalmente por defecto los puertos vienen a modo acceso, o sea, significa que está para modo de computadoras. Pero si colocamos un cable cruzado a una computadora y a un switch, el puerto del switch o el puerto de la máquina se va a dar cuenta que están utilizando un cable cruzado y lo va a volver a cruzar. Si volvemos a cruzarlo, el cable se vuelve directo. Entonces, estos puertos de las tarjetas actuales nos permiten cometer errores sin mayor problema. Pero la idea no es el cometer el error, sino saber lo que tenemos que usar. Y ustedes tienen que saber lo que se tiene que usar. Un cable cruzado para dos máquinas y es obvio porque no tenemos un elemento intermedio. Y un cable directo cuando la máquina se conecta al elemento intermedio. ¿Eso está claro? Entonces, para poder lograr esto, tenemos dos normas, la 568A, la 568B. En Bolivia se utiliza más la 568B, la que está a la derecha. Es decir, empezar con naranja. El par que se tiene que conectar son de los hilos 1, 2, 3 y 6. Esos son los más importantes y esos se tienen que respetar, no importa que estemos con categoría 8. Se tiene que respetar eso, porque la idea va siempre a que funcione en cualquier lado. Entonces, la 1 con la 2 es un par, la 3 con la 6 es el otro par. Y el azul es el 4 y 5 y el café es el 7 y el 8, en ese orden. Ahora bien, si queremos hacer un cable directo, ambos extremos pueden ser A o B. Eso es un cable directo. No importa si empezamos con blanco-verde o empezamos con blanco-naranja, pero en el otro extremo tiene que estar lo mismo. Eso es un cable directo. Un cable cruzado es cuando cruzamos en un extremo ponemos A y en el otro extremo ponemos B. Y hemos logrado un cable cruzado directamente. ¿Se entiende eso? Ya mejor, gracias. Aquí tengo la imagen del cable cruzado. En ambos lados estamos contando del 1 al 8. Si se fijan, en el lado izquierdo estamos usando ¿qué norma? 568B. B. Y en el lado derecho, El A. ajá. Pero fíjense que ahora se está cruzando también el azul con el café. Este es un cable cruzado para categorías superiores a las 6. O sea, ya son los 8 hilos que se están cruzando. ¿No se han dado cuenta de eso? Normalmente cuando utilizamos un cable cruzado hasta 5E, sabemos que va a funcionar hasta 5E sin problema, el azul es directo, es 4, 4. El blanco azul es 5, 5. El 7 es blanco café hasta el 7. Y el 8, café hasta el 8. Solo se cruzan el naranja y el verde. Pero esto es para lograr que los 8 hilos funcionen con full duplex entre dos máquinas. Entonces va a ser mucha más velocidad la que obtengamos si colocamos un cable categoría 6 o 7 entre dos máquinas cruzado. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? ¿Cómo se ve cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? El conector se lo coloca de esta manera, con los conectores metálicos hacia nosotros. El de la izquierda es el 1 y el de la derecha es el 8. Y como son transparentes se puede ver a través de ellos y saber si hemos colocado bien. Pero la mejor forma de saber es ver de este corte, aquí arriba. Entonces no sé si tenemos ese corte. Es como verlos de aquí arriba. Esa es la forma en la que se determina si realmente han llegado a conectarse bien. Lamentablemente no tenemos uno de esos. Estos son conectores actuales. El cable cruza totalmente. Fíjense, no se corta el cable. Y cuando se engripa, se aprieta realmente, estos cables se cortan y llega perfecto. Pero la mayoría de los conectores no llegan de esta forma, no llegan a agujeros. Se tiene que colocar hasta el tope. ¿Y cómo se verifica que está todo bien? Viendo desde el tope. No tengo ninguna imagen de esas.
Ninguna imagen. Aquí está. Entonces, es como si veríamos de este lado. Como son transparentes, los conectores normalmente vamos a ver el brillo metálico del cobre y el redondito del color. Lo que tenemos que notar es que el brillo metálico del cobre sea exactamente igual en los 8 conectores. Si alguno se nota más tenue, significa que el conector está más abajo y el que está brillando más está más arriba. Todos tienen que estar alineados. Se vuelve a sacar el cable y ahí se nota que los hilos estaban disparejos. Se los vuelve a cortar, se los vuelve a colocar y tienen que estar parejos. Esa es la forma correcta. Ahí se comprueba. Si todos están con el mismo color de cobre, es decir, brillo, recién se puede presionar el conector. Cuando se presiona el conector, si está mal, se arruinó. Se tiene que cortar y volver a colocar otro. No sirve, no se puede rehacer. Algo que nos podría mostrar cables bien hechos y cables mal hechos. En la parte del color que tiene la cobertura del cable tiene que entrar hasta la parte más o menos media del conector. El conector, viendo de costado, tiene una superficie de entrada más grande que se va reduciendo al llegar a este tope. Entonces, el cable de color, la cobertura del cable, tiene que llegar lo más posible dentro. ¿Por qué? Porque cuando se presiona con el alicate, aquí existe un elemento de sujeción que sujeta este cable y que cuando se jala por este cable no permita que el conector se rompa o que se desconecte. Si no hacemos esto, si queda medio suelto este cable aquí afuera, estos hilos van a estar sujetos muy pobremente y van a ser fácilmente, se van a soltar fácilmente. Vamos a ver conectores mal hechos, por ejemplo. Me imagino que debe haber, hay todo en internet, así que debe haber conectores mal hechos. Aquí está, es lo que les decía. Esto es lo que no se debe hacer. Porque fíjense que este elemento de sujeción está sujetando muy pobremente a los hilos. No tiene esta cobertura. ¿Eso está claro? Entonces, se mete así el cable, esto está mal, esto está bien. Aquí se ve la diferencia. Fíjense que la parte ploma está hasta aquí. Pero aquí también hay un error. Han cortado la parte ploma y se está notando hasta el conector y no debería ser. La parte ploma tiene que estar con corte directamente diametral. No tiene que ver longitudinal. No tiene que ver este corte. Tiene que estar cortado hasta aquí arriba y entrar todo completo para que cuando se sujete, esto permita presionar adecuadamente los hilos. La idea es que el espacio en el cual estamos desentorcelando el hilo, sacando la trenza, sea el menor posible, porque sabemos que su gran ventaja es cable trenzado. Entonces, este espacio dentro del conector, que lo estamos aplanando y estamos poniendo en paralelo, está haciendo que el efecto que tenía la trenza disminuya. Y eso es malo. ¿Está bien? ¿Está claro? Así que no es cuestión de poner en paralelo desde aquí y que todo esté en paralelo. Tratar de que la menor distancia posible quede en paralelo. ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, gracias. Thank you. Dime.